¿Estamos realmente viviendo cerca del tiempo del fin? No basta observar guerras, crisis políticas o el deterioro moral del mundo. La respuesta no se encuentra en las especulaciones humanas, sino en la palabra de Dios. El capítulo 12 de Daniel contiene una de las revelaciones más claras acerca de los acontecimientos finales. Allí descubrimos que la historia no avanza sin dirección. Dios ha establecido tiempos, límites y propósitos que ningún poder humano podrá cambiar. La Biblia presenta un programa profético relacionado con la iglesia y otro relacionado con Israel. Para la iglesia, la etapa presente culminará cuando Cristo reúna a los que verdaderamente le pertenecen. Después Dios continuará cumpliendo las promesas que hizo a la nación de Israel. Por eso Daniel 12 comienza diciendo: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿A qué tiempo se refiere? El contexto del capítulo anterior describe el momento en que el anticristo establece su dominio, dirige su atención hacia Jerusalén y comienza una persecución terrible contra el pueblo judío. La profecía no debe interpretarse tomando versículos aislados. Daniel, Zacarías, las palabras de Jesús y el libro de Apocalipsis forman una misma revelación. Cada pasaje aporta una parte del panorama. La Escritura se explica con la propia Escritura. Cuando ignoramos este principio, cualquier opinión puede disfrazarse de doctrina. Por eso el creyente no debe aceptar todo lo que escucha sin examinarlo. Necesita conocer la Biblia, estudiarla y comprobar personalmente si lo que se enseña está de acuerdo con la verdad. La tecnología puede facilitar el acceso a los textos bíblicos, pero nunca debe sustituir una relación profunda con la palabra de Dios. Un cristiano que no conoce las Escrituras queda expuesto al engaño. Daniel anuncia que llegará un momento en que el anticristo romperá su pacto, profanará lo santo y desatará una persecución sin precedentes. Jesús se refirió a este acontecimiento cuando habló de la abominación desoladora y advirtió que vendría una tribulación como nunca antes había existido. La primera mitad de ese periodo estará marcada por una aparente estabilidad. El anticristo se presentará como un líder capaz de ofrecer paz, orden y soluciones, pero esa paz será una mentira. A la mitad de los 7 años mostrará su verdadero rostro, romperá sus compromisos, se levantará contra Dios y buscará destruir a quienes se nieguen a someterse a su autoridad. En ese momento Miguel, el gran príncipe relacionado con la protección de Israel, se levantará. Apocalipsis describe una guerra en el mundo espiritual. Miguel y sus ángeles lucharán contra Satanás y sus fuerzas. Esto nos recuerda que detrás de muchos acontecimientos visibles existe una realidad espiritual que el ser humano no puede percibir con sus sentidos. La historia de Israel es una prueba de ello. Imperios poderosos intentaron destruirlo. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma dominaron grandes regiones del mundo, pero Israel continuó existiendo. Su supervivencia no puede explicarse únicamente por razones políticas o militares. Dios no ha olvidado sus promesas. Satanás ha intentado impedir el cumplimiento del plan divino porque sabe que Israel ocupa un lugar importante dentro de la profecía bíblica. Sin embargo, ningún gobernante, ejército o ideología puede cancelar lo que Dios ha determinado. Daniel declara que llegará un tiempo de angustia como nunca lo hubo desde que existen las naciones. Pero la profecía no termina en destrucción. También contiene una promesa: en aquel tiempo será libertado tu pueblo. En medio del juicio Dios continuará siendo fiel. Él conoce a los que le pertenecen y sus nombres están delante de Él. La humanidad podrá entrar en su etapa más oscura, pero Dios seguirá gobernando. El mal tendrá un límite, el anticristo tendrá un límite, Satanás tendrá un límite, la tribulación tendrá un límite. Nada continuará un segundo más de lo que Dios haya permitido. Esta verdad debe producir reverencia, pero también esperanza. El creyente no vive dominado por el miedo.
porque sabe que la historia está en las manos del Señor. La pregunta más importante no es solamente cuándo sucederán estas cosas. La verdadera pregunta es, ¿estamos preparados espiritualmente? Porque conocer la profecía sin arrepentimiento no salva a nadie. Saber lo que ocurrirá no tiene valor si nuestra vida continúa lejos de Dios. El tiempo del fin no debe despertar curiosidad vacía, sino obediencia. Debe llevarnos a abrir la Biblia, examinar el corazón y abandonar una fe superficial. Cristo no llamó a su iglesia a dormir mientras las tinieblas avanzan. La llamó a permanecer despierta, firme y llena de verdad. El mundo busca seguridad en gobiernos, tecnología, dinero y poder humano, pero todo eso caerá. Solo la palabra de Dios permanecerá para siempre. Daniel anuncia que después de aquel tiempo de angustia vendrá la liberación para quienes estén inscritos en el libro de Dios. La historia humana no terminará con la victoria del mal, sino con la intervención soberana del Señor. También llegará el día de la resurrección. Los que duermen en el polvo despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza perpetua. La muerte no borrará nuestras decisiones. Cada ser humano comparecerá delante de Dios. Por eso la vida presente es mucho más seria de lo que parece. No hemos sido creados solamente para trabajar, ganar dinero, buscar comodidad y morir. Existe una eternidad y nuestra relación con Dios determina dónde la pasaremos. Daniel dice que los entendidos resplandecerán como el firmamento y que quienes guían a otros hacia la justicia brillarán como las estrellas. ¿Quiénes son los entendidos? No son simplemente quienes acumulan información profética, son aquellos que reciben la verdad, obedecen a Dios y ayudan a otros a encontrar el camino correcto. Puedes conocer fechas, símbolos e imperios, pero si tu corazón permanece lejos de Cristo, sigues viviendo en oscuridad. La verdadera sabiduría comienza cuando dejamos de justificar el pecado y permitimos que la palabra transforme nuestra conducta. Después Dios ordenó a Daniel cerrar y sellar aquellas palabras hasta el tiempo del fin. Esto no significaba que la revelación sería inútil, sino que muchas de sus profecías serían comprendidas con mayor claridad cuando los acontecimientos comenzaran a cumplirse. Daniel vio lo que ocurriría siglos después, pero no podía contemplar el panorama histórico que nosotros tenemos ahora. Hoy podemos observar el surgimiento y la caída de los imperios descritos en sus visiones. Podemos comparar la profecía con la historia y reconocer que Dios conoce el futuro desde el principio. La Biblia declara que muchos correrían de un lugar a otro y que el conocimiento aumentaría. Nuestra generación ha presenciado avances extraordinarios. La información viaja en segundos. La tecnología conecta continentes, modifica industrias y transforma la vida cotidiana. Sin embargo, tener más conocimiento no significa poseer más sabiduría. La humanidad sabe construir máquinas poderosas, pero no sabe gobernar su propio corazón. Puede explorar el espacio, pero sigue esclavizada por el orgullo, la violencia, la ansiedad y la codicia. Nunca habíamos tenido acceso a tanta información y al mismo tiempo tanta confusión acerca de la verdad. El problema no es la falta de datos. El problema es un corazón que rechaza a Dios. Daniel escuchó que aquel periodo final duraría tiempos y la mitad de un tiempo, una expresión que señala 3 años y medio, será la última etapa de la gran tribulación, cuando la persecución contra Israel alcance su mayor intensidad. Pero esa persecución terminará. Cristo mismo pondrá fin al dominio del anticristo. Ningún sistema político ni ejército humano podrá hacerlo. El Señor regresará con autoridad y destruirá el poder de aquel que se levantó contra Dios. Daniel oyó estas cosas, pero confesó que no lograba comprenderlas completamente. Entonces preguntó cuál sería el desenlace. La respuesta fue clara: las palabras permanecerían selladas hasta el tiempo señalado. Muchos serían purificados mientras los impíos continuarían actuando impíamente. El pecado
endurece el entendimiento. Cuando una persona rechaza repetidamente la verdad, llega un momento en que deja de distinguir claramente entre el bien y el mal, comienza a llamar libertad a la esclavitud, progreso a la rebelión y verdad a cualquier idea que justifique sus deseos. Por eso Daniel afirma que los impíos no comprenderán, pero los entendidos sí comprenderán. La diferencia no será intelectual, sino espiritual. Quien ama el pecado buscará explicaciones para ignorar a Dios. Quien teme al Señor examinará los acontecimientos a la luz de las Escrituras. Mucha gente vive atrapada en una rutina, se levanta, trabaja, consume entretenimiento, duerme y vuelve a comenzar. Pasan los años y nunca se pregunta por qué existe, qué ocurrirá después de la muerte o si su vida agrada a Dios. El mundo mantiene a las personas ocupadas para que nunca despierten. Les ofrece ruido para evitar el silencio, diversión para evitar la reflexión, ambición para evitar el arrepentimiento. Pero llegará un día en que todo aquello que parecía tan importante perderá su valor. El dinero no podrá comprar un minuto más de vida. La tecnología no podrá detener el juicio. La opinión pública no podrá cambiar la verdad de Dios. La pregunta decisiva no es cuánto sabes acerca del futuro, sino a quién pertenece tu vida hoy. ¿Sigues dormido espiritualmente? ¿Has permitido que la oscuridad de esta generación debilite tu conciencia? ¿O estás dejando que Cristo limpie, renueve y dirija tu corazón? Dios todavía llama, todavía perdona, todavía abre los ojos de quienes se acercan con humildad. El entendido no es quien presume conocer todos los misterios, sino quien escucha la voz de Dios y responde con fe, arrepentimiento y obediencia. Para comprender el tiempo del fin, debemos contemplar el panorama profético presentado en todo el libro de Daniel. En el capítulo 2, el rey Nabucodonosor recibió un sueño inquietante, una enorme estatua formada por distintos materiales. Su cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies mezclaban hierro con barro. Dios reveló a Daniel que aquella imagen representaba una sucesión de imperios. La cabeza de oro simbolizaba a Babilonia. Después surgiría el imperio medo-persa. Más tarde, Grecia conquistaría a los persas. Finalmente aparecería Roma representada por el hierro debido a su fuerza y capacidad destructora. La historia confirmó esta sucesión con una precisión sorprendente. Los imperios cambiaron, los gobernantes murieron y las fronteras fueron transformadas, pero la palabra anunciada por Dios permaneció firme. En la visión, una piedra descendía sin intervención humana y golpeaba los pies de la estatua. Entonces toda la imagen caía y era destruida. Aquella piedra representa el reino de Dios. Los gobiernos humanos parecen poderosos, pero son temporales. Cada imperio que se creyó invencible terminó desapareciendo. Ningún sistema político podrá establecer una paz perfecta ni resolver la raíz del pecado humano. Solo Cristo establecerá un reino justo y eterno. Los pies y los 10 dedos de la estatua muestran la etapa final de ese antiguo poder imperial. El hierro permanece, pero se encuentra mezclado con barro. Habrá fuerza, pero también fragilidad. Unidad aparente, pero profundas divisiones. De aquella estructura final surgirán 10 gobernantes o centros de poder. Entre ellos aparecerá el anticristo. Por eso es inútil señalar apresuradamente a una persona y afirmar que ya sabemos quién es. La profecía no fue dada para alimentar rumores, fue dada para que permanezcamos atentos. El anticristo no aparecerá aislado. Surgirá dentro de una configuración política preparada para recibirlo. Prometerá estabilidad en medio de la crisis y ofrecerá soluciones a un mundo cansado del desorden. La humanidad lo aceptará porque deseará seguridad sin Dios. Daniel 7 presenta la misma secuencia de imperios, pero ahora bajo la figura de 4 bestias.
Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma aparecen nuevamente confirmando que la revelación bíblica no depende de un solo símbolo. Cada visión añade nuevos detalles. En la cuarta bestia aparecen 10 cuernos y entre ellos surge un cuerno pequeño que crece, domina y se levanta con arrogancia. Ese cuerno representa al gobernante final que desafiará abiertamente la autoridad de Dios. La Biblia no lo presenta únicamente como un político brillante. Será un hombre impulsado por el engaño, la soberbia y la rebelión espiritual. Hablará con autoridad, convencerá a las multitudes, prometerá lo que el mundo desea escuchar. Pero detrás de su apariencia se esconderá una oposición total a Cristo. Por eso el mayor peligro no será solamente su poder militar o económico. Su arma principal será el engaño. El mundo creerá que ha encontrado un Salvador cuando en realidad estará siguiendo a un impostor. Esto nos obliga a examinar nuestra propia vida. Quien no ama la verdad será vulnerable a la mentira. Quien busca únicamente comodidad aceptará cualquier sistema que se la prometa. Quien desconoce la palabra de Dios no tendrá herramientas para reconocer el engaño. El espíritu del anticristo ya se manifiesta cada vez que el ser humano pretende ocupar el lugar de Dios, rechaza la verdad y presenta la rebelión como libertad. No necesitamos esperar al futuro para decidir de qué lado estamos. La batalla por el corazón ya comenzó. Daniel 8 reduce todavía más el panorama. La visión se concentra en 2 imperios, Medo-Persia, representado por un carnero, y Grecia, simbolizada por un macho cabrío con un gran cuerno. El macho cabrío derrota al carnero con una velocidad extraordinaria. El gran cuerno representa a Alejandro Magno, quien extendió el dominio griego en poco tiempo. Pero cuando alcanzó su mayor fuerza, el cuerno fue quebrado. El poder humano es así. Puede ascender rápidamente, conquistar territorios y recibir admiración, pero no puede vencer la muerte. Después de Alejandro, su imperio quedó dividido en 4 regiones. De una de aquellas áreas proféticas surgiría más adelante una figura que anticipa las características del gobernante final. La revelación avanza gradualmente. Primero muestra 4 grandes imperios, después enfoca el 4.º reino, luego presenta los 10 gobernantes, finalmente dirige la atención hacia el origen y las acciones del anticristo. Dios no nos entrega estos detalles para satisfacer una curiosidad superficial. Nos muestra que Él conoce el curso completo de la historia antes de que los acontecimientos sucedan. Nada lo sorprende. Ningún imperio aparece fuera de su conocimiento. Ninguna conspiración puede destruir sus propósitos. Ningún gobernante puede escapar de su juicio. La profecía también revela la debilidad de toda gloria humana. Babilonia cayó, Persia cayó, Grecia cayó, Roma perdió su dominio. Y todo poder futuro también caerá cuando Cristo regrese. ¿Dónde estás colocando tu confianza? ¿En los gobiernos? ¿En la economía? ¿En la tecnología? ¿En líderes que prometen cambiar el mundo? Todo eso puede desaparecer. Solo Cristo permanece. La piedra que destruye la estatua no será levantada por manos humanas. El reino de Dios no llegará mediante estrategias políticas, avances científicos ni acuerdos internacionales. Llegará por la intervención del Rey de Reyes. Ese día quedará demostrado que Jesucristo no es una figura secundaria de la historia. Él es el Señor de la historia. Ante su presencia caerá toda arrogancia. Los imperios perderán su poder, las mentiras serán expuestas y cada ser humano reconocerá su autoridad. Por eso nuestra esperanza no está en adivinar cada detalle del futuro. Nuestra esperanza está en pertenecer a Cristo. El creyente debe observar las señales sin caer en pánico, estudiar las Escrituras sin orgullo y esperar el regreso del Señor con una vida limpia, fiel y obediente. La pregunta no es solamente qué imperio surgirá. La pregunta es ¿quién gobierna hoy tu corazón? En Daniel 9, la revelación avanza hacia uno de los anuncios más precisos de toda la profecía bíblica. Daniel comprendió que el cautiverio de Israel estaba llegando a su fin
y buscó a Dios en oración. No reaccionó con orgullo ni curiosidad, sino con humildad, confesión y dependencia. Entonces recibió la profecía de las 70 semanas. Estas semanas representan periodos de años determinados para Israel y Jerusalén, desde la orden para restaurar la ciudad hasta la llegada del Mesías. Transcurriría un tiempo establecido por Dios. La historia no estaría gobernada por el azar, sino por un calendario profético. 69 semanas conducirían hasta la presentación del Mesías. Jesucristo llegó exactamente en el momento señalado. Entró en Jerusalén, fue rechazado y entregó su vida. Su muerte no fue un accidente ni una derrota inesperada. Formaba parte del plan de redención anunciado siglos antes. La cruz estaba en el corazón del propósito de Dios. Cristo fue despreciado por los hombres, pero ofrecido para salvar a los pecadores. Derramó su sangre, cargó nuestra culpa y abrió el camino hacia una relación nueva con Dios. Después de aquellas 69 semanas, queda una semana profética, 7 años relacionados con los acontecimientos finales. Ese periodo es conocido como la tribulación, el tiempo de angustia para Jacob y el día de la ira del Señor. Durante esos años, el pecado humano alcanzará una expresión extrema y el gobernante final consolidará su dominio. Al principio ofrecerá paz, firmará acuerdos, inspirará confianza, pero su compromiso será temporal. A la mitad de ese periodo romperá el pacto, detendrá los sacrificios y revelará abiertamente su rebelión contra Dios. El engaño siempre actúa de esa manera. Primero promete seguridad, después exige sumisión, finalmente esclaviza. Por eso el creyente debe aprender a discernir. No todo lo que se presenta como paz procede de Dios. No toda solución humana conduce a la verdad. Una sociedad que rechaza a Cristo puede aceptar fácilmente a quien prometa orden sin arrepentimiento. La profecía no fue escrita para que vivamos obsesionados con fechas. Fue escrita para despertarnos. Muchos hablan del regreso de Cristo, pero continúan viviendo como si Él nunca fuera a venir. Asisten a una iglesia, conocen palabras cristianas y escuchan predicaciones, pero su corazón sigue dividido. Eso no es preparación espiritual. Prepararse significa tomar a Dios en serio. Significa abandonar el pecado que hemos justificado, recuperar el tiempo de oración y volver a las Escrituras con hambre verdadera. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad no consiste en aparentar perfección. Es una vida separada para Dios, sensible a su voz y dispuesta a obedecer aun cuando el mundo avance en dirección contraria. El entendido no juega con su fe. Lee la Biblia. Ora por su familia, busca oportunidades para hablar de Cristo. Vive como luz en su trabajo, en su hogar y en cada lugar donde Dios lo ha colocado. El mundo está lleno de personas que caminan en oscuridad aunque parezcan exitosas. Tienen profesión, proyectos y recursos, pero viven sin esperanza eterna. La iglesia ha sido llamada a alumbrar en medio de esa oscuridad. No podemos permanecer dormidos, no podemos esconder el evangelio, no podemos reducir el cristianismo a una reunión semanal. Hay personas cerca de nosotros que necesitan escuchar que Cristo salva, perdona y transforma. Tal vez sea un familiar, un amigo, un compañero de trabajo o alguien que ha perdido toda esperanza. Pídele a Dios sabiduría para acercarte. No necesitas dominar todos los argumentos. Necesitas amor por las almas y valor para decir la verdad con gracia. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ese mensaje debe arder nuevamente en el corazón de la iglesia. Daniel 10 muestra que la historia también involucra una batalla espiritual. Mientras los reyes y los imperios actúan en la tierra, existen fuerzas invisibles que intentan resistir los propósitos de Dios. Sin embargo, Satanás no es soberano. Solo Dios gobierna. El enemigo puede oponerse, engañar y perseguir, pero jamás podrá destruir el plan divino. Daniel 11 describe conflictos entre reyes y naciones que finalmente conducen hacia el escenario del gobernante final.
El anticristo llegará a ocupar una posición de enorme poder y recibirá la autoridad de otros líderes. No se conformará con gobernar políticamente, querrá ser adorado. Intentará sustituir a Dios, controlar la conciencia humana y exigir una lealtad absoluta. La economía será utilizada como instrumento de presión y quienes se nieguen a someterse sufrirán persecución. El mundo verá aquello como progreso y unidad, pero será esclavitud. Cuando una generación abandona la verdad, termina entregando su libertad a cambio de una seguridad falsa. Por eso hoy es el tiempo de decidir, no cuando comience la tribulación, no cuando las señales sean imposibles de negar. Hoy la gracia de Dios todavía está llamando. Cristo todavía recibe al pecador arrepentido. La puerta sigue abierta, pero nadie debe despreciar esta oportunidad. Puedes conocer toda la profecía y continuar perdido. Puedes identificar imperios y símbolos, pero si nunca has rendido tu vida a Cristo, sigues sin estar preparado. La salvación no se encuentra en comprender todos los acontecimientos futuros. Se encuentra en Jesucristo. Él murió y resucitó para darte vida eterna. Arrepiéntete, cree en Él y deja de vivir como si tuvieras asegurado el mañana. El tiempo pertenece a Dios. Tu vida también debe pertenecerle. El dominio del anticristo no será solamente político. También buscará controlar la adoración, la economía y la conciencia de la humanidad. La Escritura advierte que llegará un sistema en el cual las personas necesitarán una marca para comprar o vender. Quienes se nieguen a someterse serán excluidos y perseguidos. El mundo aceptará este control porque habrá aprendido a preferir la comodidad antes que la verdad. Cuando el temor gobierna el corazón, muchos están dispuestos a entregar su libertad a cambio de protección. Cuando Dios es rechazado, cualquier autoridad que prometa estabilidad puede convertirse en un ídolo. El anticristo no obligará a una humanidad amante de Dios a seguirlo. Engañará a una humanidad que ya decidió vivir sin Dios. Por eso la batalla espiritual comienza mucho antes de la aparición de ese gobernante. Comienza cuando una persona permite que el dinero, la seguridad o la aprobación del mundo ocupen el lugar que pertenece al Señor. Cada pequeña concesión prepara el corazón para una obediencia mayor al engaño. Hoy muchos creen que podrán acercarse a Dios cuando las señales sean evidentes. Piensan que habrá tiempo para arrepentirse después, pero nadie tiene asegurado el mañana. Esperar deliberadamente es endurecer el corazón. La gracia no debe ser despreciada. Cuando llegue aquel sistema, las decisiones tendrán consecuencias dolorosas. Comprar alimentos, conservar un empleo o proteger a la familia se convertirán en instrumentos de presión. Entonces muchos recordarán las oportunidades en que escucharon el Evangelio y decidieron ignorarlo. No permitas que ese sea tu caso. Dios te habla ahora porque todavía hay tiempo para responder. La profecía no fue dada para producir terror, sino para conducirnos al arrepentimiento. El Señor revela lo que vendrá para que nadie pueda decir que nunca fue advertido. También debemos comprender cuánto valora Dios la vida y la inocencia. Jesús habló con enorme severidad contra quienes dañan o hacen tropezar a los pequeños. Los niños no son objetos mercancía ni instrumentos de ideologías humanas. Son preciosos delante de Dios. Una sociedad que destruye la inocencia de sus hijos demuestra hasta dónde ha descendido moralmente. Cuando el pecado se normaliza y la conciencia deja de reaccionar, la oscuridad se vuelve más profunda. Sin embargo, la iglesia no ha sido llamada a responder con odio. Ha sido llamada a proteger, enseñar y alumbrar. Debemos defender la verdad sin perder la compasión, advertir sin arrogancia, corregir sin olvidar que nosotros también fuimos alcanzados por misericordia. El tiempo del fin exige creyentes firmes, personas que no vendan sus convicciones, padres que enseñen la palabra en casa, jóvenes que no permitan que el mundo defina su identidad, iglesias que prefieran la verdad antes que la popularidad. No podemos esperar
hasta que la presión sea insoportable para comenzar a ser fieles. La fidelidad se aprende hoy, se forma cuando obedecemos en lo pequeño, cerramos la puerta al pecado y ponemos a Cristo por encima de nuestros intereses. Quien no puede decir no al mundo ahora, difícilmente resistirá cuando obedecer a Dios tenga un precio mayor. Examina tu corazón. ¿Qué podría apartarte de Cristo? ¿El miedo? ¿El dinero? ¿La opinión de otros? ¿La necesidad de conservar lo que tienes? Todo aquello que no estás dispuesto a entregar a Dios puede terminar dominándote. Jesús dijo que quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por causa de Él la encontrará. La verdadera seguridad no consiste en evitar todo sufrimiento. Consiste en pertenecer a Cristo. Los sistemas humanos cambiarán, las economías caerán, los gobernantes desaparecerán, pero quien permanece en el Señor posee una esperanza que nadie puede comprar ni destruir. Este es el tiempo de despertar, no para vivir obsesionados con el anticristo, sino para vivir apasionados por Cristo. No para temer al futuro, sino para ordenar el presente. No para especular, sino para obedecer. El tiempo del fin se acerca, pero la pregunta continúa siendo personal. ¿Quién gobierna realmente tu vida? El mensaje del tiempo del fin no debe llevarnos a una vida dominada por el miedo, sino a confiar más profundamente en Dios. Muchas personas viven encarceladas por la ansiedad. Se levantan pensando en el dinero, en el trabajo y en cómo conseguir lo necesario para el día siguiente. Su corazón nunca descansa porque han colocado toda su seguridad en sus propias fuerzas. Pero Jesús nos llama a mirar de otra manera. Las aves no siembran ni almacenan alimentos y sin embargo el Padre Celestial las sostiene. Si Dios cuida de ellas, ¿cómo podría abandonar a quienes han puesto su vida en sus manos? Esto no significa vivir con irresponsabilidad. Significa trabajar sin convertir el trabajo en nuestro Dios. Planear sin ser esclavos del futuro. Administrar lo que tenemos sin permitir que la preocupación gobierne nuestra alma. Cristo dijo: busquen primero el reino de Dios. El orden es importante. Cuando Dios ocupa el primer lugar, las necesidades dejan de controlar nuestro corazón. Tal vez los problemas no desaparezcan inmediatamente, pero ya no los enfrentamos solos. El Señor conoce lo que necesitamos, conoce nuestras deudas, conoce nuestras lágrimas, conoce las noches en que el temor no nos permite dormir. Por eso nos invita a depositar toda ansiedad sobre Él. No nos llama a fingir que todo está bien, sino a llevar nuestras cargas delante de su presencia. No temas, pequeño rebaño. Estas palabras no proceden de un hombre incapaz de comprender el sufrimiento. Jesucristo conoció el rechazo, el dolor y la angustia. Él sabe exactamente lo que ocurre dentro de nuestro corazón. La historia de Israel demuestra que Dios no abandona sus promesas. A pesar de las guerras, persecuciones y exilios, el pueblo continuó existiendo porque el Señor permaneció fiel a su pacto. De la misma manera, quien pertenece a Cristo vive bajo una promesa mejor. No dependemos de nuestra capacidad para sostenernos, sino de la fidelidad de aquel que entregó su propia sangre por nosotros. Nuestra esperanza no está fundada en una economía estable, no está en un gobierno, no está en la tecnología, está en Jesucristo, nuestro mediador y salvador. El mundo puede entrar en confusión, pero el creyente no necesita vivir desesperado. Dios nunca ha prometido una vida sin pruebas, pero sí ha prometido permanecer con nosotros. Por eso, cuando escuchamos acerca de los acontecimientos finales, no debemos reaccionar con pánico. Debemos acercarnos a Dios, revisar nuestras prioridades, fortalecer nuestra vida de oración, volver a confiar en sus promesas. Tal vez has pasado años persiguiendo seguridad y sigues sintiendo un vacío profundo. Has trabajado, acumulado y planificado, pero tu alma continúa inquieta. El problema no siempre está en lo que te falta, puede estar en el lugar donde buscas descanso. Solo Cristo puede dar una paz que no dependa de las circunstancias. Ponlo primero. Entrégale aquello que no puedes controlar.
Deja de cargar solo lo que Él te está pidiendo depositar en sus manos. El Dios que gobierna el final de la historia también puede sostenerte hoy. Quien pertenece a Cristo no vive sostenido por promesas humanas, sino por un pacto sellado con sangre. Jesús es el mediador de una esperanza superior. El Mesías anunciado a Abraham, Isaac y Jacob vino al mundo, fue rechazado y cargó sobre sí nuestra culpa. Fue herido por nuestros pecados. Fue crucificado en nuestro lugar. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó. La cruz demuestra la gravedad del pecado, pero también revela la grandeza del amor de Dios. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros para ofrecernos perdón, reconciliación y vida eterna. Esta es la esperanza que el mundo no puede producir. La ciencia puede prolongar ciertos años de vida, pero no puede vencer la muerte. El dinero puede comprar comodidad, pero no puede limpiar la conciencia. La religión puede cambiar la apariencia exterior, pero solo Cristo puede transformar el corazón. Él no vino únicamente para mejorar nuestra conducta, vino para rescatarnos. Muchos sienten culpa por decisiones pasadas y creen que ya no existe restauración para ellos. Otros intentan silenciar su conciencia mediante el trabajo, el placer o las distracciones. Pero el pecado no desaparece porque dejemos de pensar en él. Necesita ser perdonado y únicamente la sangre de Cristo puede hacerlo. Jesús abrió sus brazos en la cruz y recibió el castigo que nosotros merecíamos. La corona de espinas, los clavos y el sufrimiento no fueron un accidente de la historia. Fue el precio de nuestra redención. Sin embargo, la tumba no pudo retenerlo. Cristo resucitó y su victoria garantiza que quienes creen en Él también tendrán vida. Por eso el creyente puede contemplar el tiempo del fin sin desesperación. Nuestra esperanza no depende de que el mundo mejore, sino de que Jesús vive y cumplirá cada una de sus promesas. Tal vez conoces la historia de la cruz, pero nunca has entregado verdaderamente tu vida al Señor. Conocer acerca de Cristo no es lo mismo que pertenecerle. Puedes admirar sus enseñanzas y continuar gobernando tu propia vida. Puedes asistir a reuniones y seguir ocultando pecados que no deseas abandonar. Puedes hablar de fe sin haber nacido de nuevo. Cristo no busca una emoción pasajera, busca un corazón rendido. Arrepentirse significa reconocer que hemos vivido lejos de Dios, dejar de justificar nuestra rebelión y volvernos hacia Él con sinceridad. La salvación no se compra ni se merece, se recibe por gracia mediante la fe. No importa cuán lejos hayas llegado. Si vienes con humildad, Cristo puede perdonarte, restaurarte y darte un nuevo comienzo. Pero debes responder. No basta escuchar, no basta emocionarse, no basta decir que algún día cambiarás. Hoy puede ser el día en que abandones tu antigua vida y pongas toda tu confianza en Jesús. Dile con sinceridad que necesitas su perdón. Reconoce que no puedes salvarte a ti mismo. Entrégale tu mente, tus decisiones, tu familia y el tiempo que aún te queda. Pídele amor por la verdad y compasión por quienes siguen perdidos. La vida es demasiado breve para desperdiciarla lejos de Dios. El mundo pasará con todos sus deseos, pero quien hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Cristo murió para darte una esperanza, resucitó para darte una vida nueva. Y hoy continúa llamándote por medio de su palabra. Dios no revela el tiempo del fin para alimentar nuestra curiosidad, sino para despertar nuestra conciencia. Después de conocer estas profecías, cada persona debe tomar una decisión. No basta reconocer que el mundo está cambiando, ni aceptar que Cristo regresará algún día. Debemos estar preparados. Tal vez has vivido lejos de Dios. Quizá llevas años sosteniendo una apariencia religiosa mientras tu corazón continúa dominado por el pecado, la amargura o la indiferencia. Cristo todavía te llama. No necesitas pagar por tus pecados mediante buenas obras. Tampoco puedes borrar tu pasado con tus propias fuerzas. Jesús ya pagó el precio cuando murió en la cruz y resucitó para ofrecerte una vida nueva. Acércate a Él con sinceridad. Reconoce que has pecado. Pide perdón. Entrégale el control de tu vida. Puedes decirle desde lo profundo de tu corazón:
Señor Jesús, reconozco que he vivido lejos de ti, he pecado y no puedo salvarme a mí mismo. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste para darme vida eterna. Perdóname, limpia mi corazón y transforma mi manera de vivir. Renuncio a gobernarme sin ti y te recibo como mi Señor y Salvador. Dame hambre por tu palabra, pasión por la verdad y amor por quienes todavía no te conocen. Que los días que me quedan no sean desperdiciados, sino dedicados a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. No conviertas esta oración en palabras vacías. Busca al Señor cada día. Lee las Escrituras. Abandona lo que te aleja de Él. Congrégate con creyentes que amen la verdad. Y permite que tu fe produzca una transformación visible. El final de la historia ya está determinado. Los imperios caerán. El engaño será descubierto. El anticristo será derrotado. Cristo regresará con poder. Los muertos resucitarán y cada persona comparecerá delante de Dios. Pero quienes pertenecen a Jesús no necesitan vivir aterrados. Su nombre está escrito en el libro de la vida y su esperanza no termina en una tumba. Daniel recibió la promesa de que reposaría y al final de los días se levantaría para recibir su herencia. Esa misma esperanza sostiene a todo aquel que muere confiando en el Señor. Por eso mantente despierto. No entregues tu corazón a este mundo pasajero. No permitas que la ansiedad controle tus pensamientos. No cambies la verdad por comodidad. Vive con los ojos puestos en Cristo y utiliza el tiempo que Dios te ha concedido para amar, obedecer y anunciar el Evangelio. El tiempo del fin llegará exactamente cuando Dios lo haya establecido. La pregunta no es si su palabra se cumplirá. La pregunta es si tú estarás preparado cuando Cristo venga.